mi lectura y a fin de cuentas el trabajo que hago yo, que es más de divulgación, o sea, es más como sofismo, más, ¿sabes? Simplemente le llamo cariñosamente como filosofía artesanal, ¿sabes? En el sentido muy de nivel de cancha, casi como una cerveza artesanal contra la filosofía profesional, rigurosa, académica y demás. A mí lo que me Ujú. gusta realmente me apasiona el tema porque me gusta leerlo y creo que tiene una funcionalidad muy importante que ha quedado rezagada en la modernidad, ¿no? Entonces, voy a empezar con estas preguntas un poco más troles porque creo que se hacen buenos videos y son preguntas que están en el discurso público y son preguntas muy fáciles de contestar, pero la gente raramente se las cuestiona, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer, que es la pregunta más troll de toda la historia, es, ¿se puede tener iPhone y ser comunista? ¿O qué opinas de esta crítica a Dominen de cómo puedes tuitear desde tu iPhone y hablar a favor del comunismo? Bueno, esa pregunta sería, no sé, sería tan absurda como se puede ser cristiano y tener siervos de la gleba. Eh, Quiero decir, de hecho, el inventor del primer teléfono móvil fue un soviético. Claro, Esto es algo que muy poca gente sabe. Claro claro. que perfectamente se puede ser comunista de cualquier rama del comunismo y tener un iPhone o tener incluso una empresa, Uh -huh. siempre y cuando en esa empresa el excedente de producción no lo controle una única persona, sino que sea propiedad de todos los Democratizado. trabajadores. Claro. La cuestión es que yo esto se lo he explicado a muchos liberales y les cuesta entenderlo, pero también a muchos marxistas o Mm. autodenominados marxistas les cuesta entender. Un marxista, sea comunista, socialdemócrata, maoísta, no es anticapitalista, es postcapitalista. Es decir, Marx en ningún Exactamente. momento reniega de los logros históricos del modo de producción capitalista. Lo único que afirma es que esos Ay, logros históricos se generan en un modo de producción histórico que genera conflictos que en un momento dado da lugar a contradicciones que se pueden resolver de diferentes maneras y una de ellas es una revolución proletaria. claro. De No, la misma absolutamente. manera, Perdón. no, quiero decir, de la misma manera en que no podemos renegar del derecho romano como herencia histórica innegable y totalmente útil en nuestras sociedades por el hecho de que se haya producido el derecho romano en una sociedad esclavista como era el Imperio Romano. Sí. O que haya que, digamos, tirar a la basura a Aristóteles por lo que, cómo valoraba a las mujeres o porque tuviese esclavos. Es Sí. decir, es un, la historia va rodando y las instituciones históricas, antropológicas, etcétera, nos determinan causalmente para posicionarnos en el mundo de una manera determinada. Mm. Y cuando Marx afirma, porque lo afirman en la crítica del programa de Gotha, que yo creo que es un texto fundamental de Marx y que muy pocos marxistas han leído, que la dictadura del proletariado en su primera fase es un capitalismo de Estado bajo control obrero, lo que está diciendo básicamente es que para construir el modo de producción comunista hay que partir del modo de producción capitalista, siendo el Totalmente. socialismo ¿qué? Una transición. Yo esto lo digo Ujú. muchas veces. La diferencia entre un socialista marxista y un socialista no marxista o incluso antimarxista, que los hay, es que en estos últimos el socialismo es un fin, mientras que Exacto, en el no un medio. marxista es un medio. Es un medio para hacer una transición de un modo de producción a otro con la característica particular que sería la única transición entre modos de producción planificada, Ujú. pensada, organizada, Sí, aprovechando todos los instrumental, ¿no? adelantos. Claro, aprovechando todos los adelantos tecnológicos y científicos que ha producido el capitalismo. Ha Mm. habido transiciones entre modos de producción en el pasado. Yo tengo un libro llamado Breve Historia de la Economía, donde hablo de los modos de producción y las transiciones. Mm. Pongo ejemplos de transiciones precapitalistas. Por ejemplo, el mercantilismo. Esa transición que va del proceso de acumulación originaria en el siglo XV hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII es una transición entre feudalismo y capitalismo que dura 3 siglos y que tiene su apogeo histórico con el desarrollo de los imperios español y portugués. Ninguno de Mm. los dos era propiamente feudal ni propiamente capitalista, son sociedades de transición. Al Claro. mismo tiempo, entre el esclavismo y el feudalismo hay otro periodo de transición que los historiadores llaman antigüedad tardía, que dura unos 6 siglos entre el siglo III y el siglo VIII y que coincide con la caída del Imperio Romano de Occidente, el auge del Imperio de Carlomagno y la pérdida de preponderancia de las ciudades de Europa Occidental en beneficio del campo y la transición y la transformación de los amos de esclavos en señores feudales y de los esclavos en siervos de la gleba. Ha habido Claro. transiciones anteriores, es decir, la salvedad es que el socialismo para un marxista es una transición planificada científicamente. Sí, yo creo que lo mencionas muy bien, ¿no? O sea, de que la gente tiene que entender realmente que son procesos históricos que son contingentes. O sea, claro, no puedes brincar de una sociedad rural, agraria, desorganizada y tratar de imponer un sistema comunista ya
totalmente descentralizado, donde los medios de producción le pertenecen al trabajador. O sea, no hay manera, ¿no? Lo que la gente tiene que entender es justo esto, y me encantó cómo lo planteaste. No es que seamos anticapitalistas, es que somos postcapitalistas, en el sentido de decir, nosotros entendemos que es un momento histórico que tiene que terminar, porque tiene muchos Claro. problemas, muchas fallas, muchas contradicciones internas que lleva a la destrucción de la naturaleza, la destrucción del hombre, que no permite la creación de la conciencia por el proceso de enajenación. O sea, me encanta cómo lo planteas, ¿no? Si me Ahora, permites un claro, apunte, diría que el verdadero anticapitalista es el reaccionario. Es la ya, persona que quiere volver a un mundo que no va a volver claro, ya. Es decir, claro, claro, alguien que claro. quiere volver al antiguo régimen, a la unión del trono y el altar, a una sociedad tradicional, Feudal, feudal o mercantilista incluso, o esclavista, o sea, sí, no se va a volver al imperio español, no se va a volver al imperio romano, no se va a volver al imperio carolingio, no se va a volver a los califatos clásicos del Islam, porque sí, esas sociedades ya han pasado y su desarrollo técnico y tecnológico fue el que fue y ya está. sí, y ya no Por existe. tanto, claro, anticapitalista es aquella persona que se opone a la fuerza de los hechos. Por supuesto. O sea, más bien me encanta la idea del postcapitalismo en el sentido de, o sea, como el experimento que se intentó hacer en Chile. O sea, pensar en un cibersocialismo, ¿no? Decir, vamos a usar el mejor desarrollo de la tecnología que nos proporcionó el capitalismo, pero ahora sí en una manera más justa, más igualitaria, que busca el progreso de una manera pues más sustentable, ¿no? O sea, completamente de acuerdo.